Un hombre rico pierde todo su imperio, su fortuna desaparece, su esposa lo abandona, y su pequeña hija queda atrapada en una silla de ruedas, consumiéndose día tras día, sin que ningún médico pueda salvarla. Cuando ya no queda esperanza, cuando los últimos alientos de vida parecen escaparse de ese cuerpecito frágil, un mendigo aparece en la plaza, y lo que ocurre después desafía toda lógica. Antes de continuar con esta historia, dime, ¿desde dónde me escuchas? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado. La tarde caía sobre la ciudad con esa luz anaranjada que hace que todo parezca más triste de lo que realmente es. Roberto Sandoval empujaba la silla de ruedas de su hija por la plaza central, ese lugar que alguna vez había cruzado en traje de diseñador, con chofer esperándolo en la esquina y teléfono en mano cerrando negocios de millones. Ahora sus zapatos estaban gastados. El pantalón tenía una mancha que no había logrado quitar completamente. Y sus manos, esas manos que firmaron contratos billonarios, temblaban al sostener las empuñaduras de esa silla que se había convertido en el universo completo de su hija. Emma. Su pequeña Emma. 8 años. Cabello castaño que alguna vez brilló como el oro bajo el sol. Ojos verdes que solían iluminarse con cada risa, con cada aventura, con cada abrazo. Ahora esos ojos apenas se abrían. Su piel, tan pálida que parecía transparente, se estiraba sobre sus huesitos como papel de seda. Las mejillas hundidas, los labios agrietados. El cuerpecito tan ligero que Roberto a veces sentía que empujaba solo el viento. 6 meses. 6 malditos meses desde que todo se derrumbó. Primero fue el diagnóstico. Una enfermedad rara, dijeron los médicos. Tan rara que tenía un nombre imposible de pronunciar, y que aparecía en 1 de cada 3 millones de niños. Los músculos de Emma comenzaron a debilitarse. Primero fueron las piernas, luego los brazos. Después, lentamente, todo su cuerpo comenzó a apagarse como una vela consumiéndose en la oscuridad. Señor Sandoval, le había dicho el neurólogo más caro de la ciudad. Ese con consultorio en el piso 40 de un edificio de cristal. Hay tratamientos experimentales en Europa. Son costosos, muy costosos. Pero existe una posibilidad. Roberto había vendido todo. La mansión en las Lomas, los 3 autos de lujo, las acciones de su empresa, las propiedades en la playa, todo, cada centavo, cada activo, cada posesión material que había acumulado en 20 años de trabajo incansable. Lo convirtió en dinero para pagar esos tratamientos. Y funcionaron. Por un tiempo. Emma recuperó un poco de fuerza. Volvió a sonreír. Incluso pudo sentarse sin ayuda durante algunos minutos al día. Roberto pensó que habían ganado, que el dinero, finalmente, había servido para algo que realmente importaba. Pero entonces llegó Mariana a casa esa tarde de jueves. Su esposa. La mujer con la que había compartido 15 años de matrimonio. La madre de Emma. Roberto todavía podía ver su rostro esa tarde. La expresión fría. Los labios apretados. La maleta ya empacada junto a la puerta. «Me voy, Roberto». Él estaba en la cocina preparando el medicamento de Emma. Las manos se le congelaron sobre el frasco de pastillas. «¿Qué? Me voy», repitió ella. Y su voz sonaba hueca, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado 1000 veces. «No puedo más con esto». «¿Con qué?» La voz de Roberto se quebró. «¿Con nuestra hija enferma?» Mariana apartó la mirada. «No es solo eso. Es todo. La casa vendida. El dinero perdido. Tu obsesión con salvarla cuando los médicos ya dijeron que...» «No termines esa frase». Roberto dejó caer el frasco. Las pastillas rodaron por el suelo, como pequeñas esperanzas desparramándose. «Es nuestra hija». «Era nuestra vida», contestó Mariana, y había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas frías, calculadas. «Teníamos todo, Roberto, todo, y lo tiraste por salvar a nuestra hija». Las palabras salieron como un rugido de su garganta. «¿Eso es lo que no puedes perdonar? ¿Que gasté nuestro dinero en mantenerla viva?» Mariana cerró los ojos. Los médicos dijeron que era temporal, que el tratamiento solo la mantendría estable por unos meses, que después ella se iría de todas formas. «Y ahora no tenemos nada, ni casa, ni dinero, ni... tenemos a Emma». «No, Roberto, tú tienes a Emma. Yo no puedo verla así. No puedo ver cómo se apaga un poco más cada día. No puedo...». Se fue. Simplemente tomó su maleta y se fue. Y Roberto se quedó de rodillas en esa cocina, recogiendo pastillas del suelo, mientras en la habitación de al lado su hija dormía, ajena a que su madre acababa de abandonarla. Eso fue hace 3 meses. Ahora vivían en un departamento pequeño en el centro. 2 habitaciones. Paredes con humedad.
una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban por la noche. Roberto había conseguido trabajo lavando platos en un restaurante. Turnos nocturnos. 6 horas de pie sobre azulejos grasosos, con las manos sumergidas en agua hirviendo y detergente barato que le dejaba la piel en carne viva. Pero no le importaba. Nada importaba excepto Emma. Cada centavo que ganaba iba a medicamentos, a alimentos especiales que ella apenas podía tragar, a las facturas del hospital, a mantener viva esa pequeña llama que aún brillaba en su hija. Pero la llama se apagaba. Roberto lo veía, lo sentía. Cada día Emma pesaba un poco menos, hablaba un poco menos, sonreía un poco menos. Hoy, cuando la levantó de la cama para sentarla en la silla de ruedas, ella pesaba menos que una bolsa de arroz. Papá, había susurrado con voz tan débil que él tuvo que acercar su oído a sus labios. ¿Podemos ir a la plaza? Era lo único que pedía últimamente, ver la plaza, ver los árboles, ver la fuente. Como si su cuerpecito moribundo supiera que le quedaba poco tiempo y quisiera guardar imágenes de cosas simples y hermosas. Claro, princesa. Roberto había besado su frente, y su piel estaba tan fría que el beso se sintió como tocar mármol. Vamos a la plaza. Y ahora aquí estaban. La plaza central estaba casi vacía a esta hora. Algunas palomas picoteaban migajas junto a la fuente. Un vendedor ambulante cerraba su carrito de helados. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano, lentamente, como si el tiempo ya no tuviera ningún poder sobre ellos. Roberto empujó la silla hasta un banco cerca de la fuente. Se sentó al lado de Emma. La tarde caía más oscura. Las luces de la plaza comenzaban a encenderse una por una, como pequeñas estrellas artificiales, combatiendo la oscuridad. ¿Ves las luces, princesa?, susurró Roberto. Emma asintió levemente. Sus ojos estaban medio cerrados. Su respiración era tan superficial que Roberto tenía que mirar su pecho constantemente para asegurarse de que seguía subiendo y bajando. Son bonitas, dijo ella con un hilo de voz. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. ¿Cuántas veces había escuchado esa vocecita? ¿Cuántas veces Emma había reído, gritado, cantado? Ahora cada palabra era un esfuerzo monumental. Cada respiración, una batalla ganada por milímetros. Sacó una botellita de agua de su mochila desgastada. Emma necesitaba beber cada pocas horas. Su cuerpo ya no retenía líquidos adecuadamente. La deshidratación era un peligro constante. Toma un poco, mi amor. Acercó la botella a sus labios. Emma intentó beber, pero sus labios apenas podían formar el sello necesario para tragar. El agua se derramó por su barbilla. Roberto la limpió suavemente con su manga. Perdón, papá. Shh. No te disculpes nunca, princesa. Nunca. Los ojos de Emma se cerraron completamente. Su cabecita cayó hacia un lado. Roberto la acomodó con cuidado, ajustándola contra el respaldo acolchado de la silla. Le acarició el cabello. Tan fino ahora. Tan frágil. Te amo, susurró él. Te amo más que a nada en este mundo. Emma no respondió. Estaba dormida, o inconsciente. Roberto ya no sabía distinguir la diferencia. Se quedó ahí sentado, con una mano sobre la de su hija, sintiendo el pulso débil en su muñequita, como el aleteo de un colibrí herido. La fuente borboteaba suavemente. El vendedor de helados se fue empujando su carrito. La pareja de ancianos desapareció por una calle lateral. La plaza se vaciaba, las sombras crecían. Y Roberto Sandoval, que alguna vez fue el hombre más poderoso de esta ciudad, se sentía completamente impotente. Dios, susurró hacia el cielo que se oscurecía, si estás ahí, si realmente estás ahí, por favor, no te la lleves. Por favor, es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Por favor. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. No hubo respuesta, nunca la había. Roberto cerró los ojos, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dejó que cayeran. Ya no le importaba quién lo viera llorar. Pero cuando abrió los ojos, vio algo. Alguien. Una figura se acercaba desde el otro lado de la plaza. Un hombre viejo, muy viejo, caminaba encorvado, apoyándose en un bastón improvisado hecho de un palo de madera torcido. Su ropa era una colección de harapos. Un abrigo gris que alguna vez fue azul, pantalones sostenidos con una cuerda, zapatos tan rotos que Roberto podía ver los dedos asomándose. El cabello largo y blanco le caía sobre los hombros en mechones enmarañados. La barba, también blanca, le llegaba hasta el pecho. Un mendigo. Roberto había visto muchos desde que cayó en desgracia. Ahora vivía en su mismo mundo, el mundo de los invisibles. Los olvidados, los que la gente exitosa cruza la calle para evitar. El viejo se acercó lentamente, muy lentamente.
Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso. Pero venía directo hacia ellos. Roberto se tensó. Aún conservaba algunos billetes en el bolsillo. El salario de 2 días de trabajo. Necesitaba ese dinero para las medicinas de Emma. No podía darlo. No debía. Pero cuando el viejo llegó junto al banco, no pidió dinero. Se quedó ahí parado mirando a Emma. Sus ojos, de un color indefinido, algo entre gris y azul, se fijaron en la niña con una intensidad que hizo que Roberto sintiera un escalofrío. «Disculpe», dijo Roberto con voz tensa. «¿Necesita algo?» El viejo no respondió inmediatamente. Seguía mirando a Emma, estudiándola, como si pudiera ver a través de ella, como si pudiera leer su enfermedad en cada hueso visible, en cada respiración superficial. Finalmente habló. Su voz era áspera, como piedras rozándose. Pero había algo en ella, algo cálido debajo de la aspereza. «Está muriendo». No fue una pregunta. Fue una afirmación simple, directa, brutal. Roberto sintió que la ira subía por su garganta como bilis. «Váyase». «No tengo intención de ofender», dijo el viejo, y ahora sus ojos se movieron hacia Roberto. «Solo digo lo que veo». «Pues no mire, no es asunto suyo». «Váyase». El viejo asintió lentamente, pero no se movió. «Yo tuve una hija», dijo con voz más suave. «Hace mucho tiempo. También se enfermó. También la vi apagarse día tras día». Roberto apretó los puños. No quería escuchar esto. No quería la lástima de un extraño. No quería... ¿Qué le pasó? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El viejo guardó silencio un momento. Cuando habló de nuevo, había una grieta en su voz, una grieta por donde se filtraba un dolor tan viejo y tan profundo que Roberto casi podía tocarlo. «Se la llevaron los médicos. Me dijeron que no había nada que hacer, que la dejara ir, que la dejara ir, que la mantuvieran, cómoda hasta el final». Hizo una pausa. Yo les creí. Y ella murió 3 días después. Roberto sintió que algo dentro de él se conectaba con las palabras del viejo. Un puente de dolor compartido, de culpa compartida, de impotencia compartida. «Lo siento», susurró. El viejo negó con la cabeza. «Pasó hace 50 años. Pero hay días en que todavía puedo escuchar su voz llamándome. Papá, no me dejes ir. Papá, no me dejes ir». Las lágrimas volvieron a los ojos de Roberto. «Por favor, pare. No puedo escuchar esto». «Perdón». El viejo se giró como para irse. No quería hacerlo más difícil. Solo quería decirle que entiendo su dolor. Dio un paso. 2. Entonces se detuvo. Se quedó ahí parado, inmóvil, con la espalda hacia Roberto. El bastón temblaba ligeramente en su mano. «Después de que mi hija murió», dijo sin girarse, «perdí todo. Mi esposa me culpó. Me dejó, perdí mi casa, mi trabajo, terminé en las calles». Otra pausa. «Pasé años así, años queriendo morirme, años esperando que Dios me llevara con mi hija. ¿Por qué me cuenta esto?». La voz de Roberto salió quebrada. El viejo finalmente se giró. Había lágrimas en sus ojos también. Lágrimas que brillaban a la luz de las farolas de la plaza. «Porque no quiero que usted termine como yo». Su voz tembló. «Porque todavía hay tiempo para su hija». Roberto sintió que algo se despertaba en su pecho. Una chispa minúscula de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Los médicos dijeron». «Los médicos no lo saben todo», interrumpió el viejo. «Yo viví en las calles por 30 años. 30 años durmiendo bajo puentes, comiendo de la basura, sobreviviendo. Y durante ese tiempo aprendí cosas. Conocí gente, curanderos que la medicina moderna rechaza. Hierbas que crecen en lugares olvidados. Remedios que se transmiten de generación en generación entre los que no tienen acceso a hospitales». Roberto negó con la cabeza. Su mente racional, la mente del hombre de negocios, se rebeló contra esta conversación. Son supersticiones, charlatanería. ¿Y qué ha hecho la medicina moderna por su hija? La pregunta fue suave pero penetrante. Roberto no pudo responder. El viejo se acercó de nuevo, metió la mano en uno de los muchos bolsillos de su abrigo andrajoso. Sacó una pequeña botella de vidrio, no más grande que un frasco de perfume. Estaba llena de un líquido oscuro, casi negro, que brillaba extrañamente bajo la luz de la plaza. «Esto», dijo el viejo sosteniéndola, «lo hice yo mismo. Me llevó años aprender. Hierbas que crecen solo en ciertos lugares, raíces que deben cosecharse bajo luna llena, flores que solo abren una vez cada estación. Suena ridículo, lo sé, pero funciona». Roberto miró la botella. Su instinto le gritaba que se alejara, que esto era una locura, una estafa, un viejo loco vendiéndole aceite de serpiente.
Pero otra parte de él, la parte desesperada, la parte que había agotado todas las opciones, quería creer. ¿Para qué sirve?, preguntó con voz apenas audible. Es un restaurador, respondió el viejo. Trabaja a nivel celular, despierta lo que está dormido. Repara lo que está roto. Al menos, eso es lo que me enseñaron. Hizo una pausa. Nunca pude probarlo con mi hija. Para cuando lo aprendí a hacer, ella ya no estaba. ¿Y lo ha usado con alguien más? El viejo negó con la cabeza. No confío en la gente. Y la gente no confía en mí. Pero usted, miró a Emma de nuevo, vi su dolor desde el otro lado de la plaza. Reconozco ese dolor. Es el mismo que yo llevé por décadas. Y pensé que tal vez esta es la razón por la que sobreviví todos estos años. Para este momento. Para darle a alguien más la oportunidad que yo no tuve. Extendió la botella hacia Roberto. Roberto la miró. El líquido oscuro se movía lentamente dentro del vidrio, como aceite espeso. No parecía natural. No parecía seguro. Podría matarla, dijo Roberto. Ya se está muriendo, respondió el viejo con una tristeza profunda en su voz. Al menos esto le da una posibilidad. Roberto miró a su hija. Emma dormía en su silla. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada respiración sonaba húmeda, trabajosa. Su piel estaba tan pálida que parecía translúcida. Los médicos le habían dado 2 semanas, tal vez 3. ¿Cuánto quiere por ella?, preguntó Roberto sacando los billetes de su bolsillo con manos temblorosas. El viejo lo miró con algo parecido a la ofensa. Nada, no quiero su dinero. Ya le dije por qué hago esto. Pero... solo prométame una cosa. El viejo puso la botella en la mano de Roberto. Si funciona, si su hija se salva. Recuerde este momento. Recuerde que cuando tocó fondo, cuando no quedaba nada más, alguien le tendió la mano. Y cuando tenga la oportunidad, haga lo mismo por otro. Roberto cerró su mano sobre la botella. Estaba tibia, extrañamente tibia. ¿Cómo se usa? 3 gotas bajo la lengua. Solo 3. Más sería peligroso. Menos podría no ser suficiente. El viejo se dio vuelta para irse. Y después, rece. Rece como nunca lo ha hecho. Espere. Roberto se puso de pie. ¿Cuál es su nombre? Al menos dígame su nombre. El viejo se detuvo. Miró hacia atrás por encima de su hombro. Una leve sonrisa cruzó su rostro curtido por el tiempo y la intemperie. Llámeme Vicente. Y se fue, caminando lentamente, apoyado en su bastón torcido, desapareciendo entre las sombras crecientes de la plaza, hasta que Roberto ya no pudo verlo. Se quedó ahí parado con la botella en la mano, mirando el lugar donde el viejo había desaparecido. Esto era una locura. Una absoluta locura. Emma necesitaba medicina real. Doctores reales. Hospitales, no pociones hechas por un mendigo en algún rincón oscuro de la ciudad. Pero la medicina real había fallado. Los doctores reales se habían rendido. Y los hospitales ya no tenían nada más que ofrecer, excepto morfina para hacer el final menos doloroso. Roberto miró a su hija. Emma, susurró. Mi pequeña Emma. Se arrodilló junto a su silla. Le tomó la mano, tan fría, tan pequeña, como la mano de una muñeca de porcelana. Princesa, ¿puedes oírme? Los párpados de Emma se movieron, se abrieron lentamente. Sus ojos verdes, tan apagados ahora, como si el color mismo estuviera muriendo, lo miraron. Papá. Estoy aquí, mi amor. Roberto sintió las lágrimas en sus mejillas de nuevo. Siempre estoy aquí. Cansada, susurró Emma. Tan cansada. Lo sé, princesa. Lo sé. Roberto miró la botella en su mano. El líquido oscuro brillaba tenuemente. 3 gotas. 3 gotas que podrían salvarla. O matarla. O no hacer absolutamente nada. Tenía que decidir. Ahora, destapó la botella con manos temblorosas. Un olor extraño salió del frasco. No era desagradable. Olía a tierra mojada. A bosque después de la lluvia. A algo antiguo y salvaje. Emma, cariño, necesito que abras tu boquita. Emma lo miró con esos ojos tan cansados. ¿Medicina? Algo así, mi amor. Algo que podría ayudarte a sentirte mejor. ¿Me va a doler? La pregunta partió el corazón de Roberto en 1000 pedazos. No, princesa, no te va a doler. Te lo prometo. Emma abrió su boca lentamente. Su lengua estaba seca y pálida. Roberto inclinó la botella. Una gota cayó. 2, 3. El líquido oscuro desapareció bajo la lengua de Emma. Ella hizo una mueca. Sabe raro. Ya sé, mi amor. Ya sé. Roberto tapó la botella y la guardó en su bolsillo. ¿Cómo te sientes? Emma cerró su boca. Tragó con dificultad. Igual. Por supuesto.
Roberto no supo qué había esperado. Un milagro instantáneo, que Emma se levantara de la silla caminando. La vida real no funcionaba así. Había sido un tonto. Un tonto desesperado que se dejó engañar por un viejo en la plaza. Se sentó en el banco de nuevo, con la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? ¿Y si esa cosa era venenosa? ¿Y si acababa de acelerar la muerte de su hija en lugar de... Papá? La voz de Emma. Más fuerte. Definitivamente más fuerte que antes. Roberto levantó la cabeza bruscamente. Emma lo miraba. Y algo era diferente. Sus ojos tenían más vida, más brillo. «Princesa, siento algo», dijo Emma. Su voz sonaba asombrada. En mi pecho, como si algo estuviera despertando. Roberto se puso de rodillas frente a ella. Le tomó las manos. ¿Estaban más tibias, o este era su imaginación? ¿Qué sientes, mi amor? ¿Y te duele? No, no duele. Es como... Emma buscó las palabras, como cuando tienes frío por mucho tiempo y de repente te tapas con una cobija calentita. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. ¿Puedes moverte? Emma intentó levantar su mano derecha, la que había estado completamente inmóvil por 3 meses. Los dedos temblaron. Se movieron. Se cerraron formando un puño débil. Roberto dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Emma, mi amor, tus dedos se movieron. Lo sé, Emma lo miró con asombro. Lo siento, papá. Puedo sentir mis dedos. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Roberto ahora, lágrimas de alegría, de incredulidad, de esperanza salvaje y aterradora. ¿Qué más puede sentir? Emma se concentró. Su rostro se arrugó con el esfuerzo. Mis pies, siento mis pies. ¿Puedes moverlos? Emma miró hacia abajo. Sus piernas tan delgadas bajo la manta que las cubría, temblaron. El pie izquierdo se movió, solo un poco, apenas 1 centímetro, pero se movió. Papá, la voz de Emma tembló. Papá, ¿qué está pasando? No lo sé, princesa, no lo sé. Pero... Roberto la abrazó con cuidado, tan cuidado, como si fuera hecha de cristal. Pero está pasando algo bueno. Algo muy bueno. Se quedaron así por un momento, padre e hija, aferrados el uno al otro mientras las farolas de la plaza brillaban sobre ellos, y la fuente cantaba su canción eterna. Entonces Emma comenzó a toser. No fue una tos normal. Fue profunda, violenta. Su cuerpecito se sacudió en los brazos de Roberto. Emma, ¿qué pasa? Ella tosía y tosía, y Roberto la sostuvo, frotándole la espalda, aterrorizado de que todo estuviera saliendo mal, de que la poción la estuviera matando, de que él había cometido el error más terrible de su vida. Pero entonces Emma escupió algo. Una flema oscura, casi negra, cayó al suelo con un sonido húmedo. Emma dejó de toser. Tomó aire. Un aire profundo, limpio, como no había podido tomar en meses. Papá, dijo con voz clara, tan clara. Puedo respirar bien. Roberto la miró. El color estaba regresando a sus mejillas, como si alguien estuviera pintándola de nuevo, devolviéndole la vida en tiempo real. Dios mío, susurró. Dios mío, funciona. Está funcionando. Emma lo miró con ojos cada vez más brillantes. Y sonrió. Sonrió. Una sonrisa completa, genuina, hermosa. La sonrisa que Roberto pensó que nunca volvería a ver. Papá, tengo hambre. Y Roberto rió. Rió como un loco. Rió mientras lloraba, mientras abrazaba a su hija, mientras el mundo se descomponía y se reconstruía a su alrededor. Vamos a casa, princesa. Vamos a casa y te preparo lo que quieras. Lo que quieras. Comenzó a empujar la silla hacia la salida de la plaza. Emma iba sentada más derecha ahora. Su cabeza ya no colgaba hacia un lado. Miraba todo a su alrededor con ojos hambrientos de vida. Las luces son muy bonitas, dijo. Sí, mi amor. Sí lo son. Cruzaron la plaza. Pasaron junto a la fuente. Roberto no podía dejar de mirar a Emma. Cada pocos segundos giraba para asegurarse de que esto era real. De que no estaba soñando. De que su hija realmente estaba mejorando ante sus ojos. Entonces llegaron a la esquina donde la plaza se encontraba con la calle principal. Y Roberto la vio. Una mujer estaba parada bajo una farola, mirando hacia la plaza. Llevaba un abrigo caro, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Mariana. Su esposa. La madre de Emma. Sus ojos se encontraron. Roberto se detuvo en seco. Emma no podía ver a su madre desde su posición en la silla. No todavía. Mariana dio un paso hacia ellos. Sus labios temblaban. Tenía las manos apretadas contra su pecho. Roberto, su voz sonó quebrada.
Yo vine a... No pudo terminar la frase. Porque Emma eligió ese momento exacto para hablar. Papá, ¿quién es esa señora? Y Roberto sintió que todo su mundo, el mundo que acababa de salvarse, el mundo que acababa de llenarse de esperanza, estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Porque su hija de 8 años, la niña que había pasado los últimos 6 meses al borde de la muerte, no reconocía a su propia madre. Mariana dio otro paso hacia ellos. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Emma susurró. Emma soy yo, soy mamá. Emma inclinó la cabeza, confundida. ¿Mamá? Miró a Roberto. Papá, ¿dónde está mamá? Dijiste que volvería después del trabajo. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Durante 3 meses le había dicho a Emma que su madre estaba trabajando lejos, que volvería pronto. Emma había estado tan enferma, tan débil, que había aceptado la explicación sin cuestionarla. Pero ahora, con su mente más clara, papá, la voz de Emma se hizo más pequeña, más frágil. ¿Por qué esa señora dice que es mamá? Roberto no podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. Miró a Mariana, luego a Emma, luego de nuevo a Mariana. Mariana se acercó más. Sus tacones hacían clic clic contra el pavimento. Un sonido que alguna vez había sido música familiar en la casa. Ahora sonaba extraño, amenazante. Emma, cariño, soy yo. Mariana se arrodilló frente a la silla de ruedas. Sus manos temblaban mientras se extendían hacia su hija. Soy mamá. ¿No me reconoces? Emma se encogió hacia atrás en su silla, instintivamente, como un animalito asustado. No, tú no eres mi mamá. Mi mamá tiene el cabello más corto, y no usa tanto perfume. Su voz se quebró, y mi mamá no me dejaría. El silencio que siguió fue tan pesado que Roberto sintió que podía aplastarlo. Mariana se llevó una mano a la boca. Un sollozo escapó entre sus dedos. Sus ojos, esos ojos que alguna vez Roberto había amado, que había besado, que había visto brillar de felicidad, ahora solo mostraban dolor. Un dolor tan profundo que era casi tangible. Emma, yo lo siento tanto. ¿Dónde estabas? La voz de Emma era pequeña pero cortante. Papá dijo que estabas trabajando, pero han pasado muchas noches, muchas. Te conté y te conté en mi cabeza, y ya no podía contar más. Roberto cerró los ojos. Las lágrimas calientes bajaban por sus mejillas. Quería intervenir. Quería proteger a Emma de esto. Pero otra parte de él, la parte que había pasado noches enteras sosteniendo a su hija mientras lloraba por su madre, quería que Mariana escuchara cada palabra. Cariño. Necesitaba tiempo. Estaba muy triste y... ¿Triste? Emma la miró con esos ojos verdes que ahora brillaban con vida. Pero también con algo más. Con comprensión. Con una madurez terrible que ningún niño de 8 años debería tener. Yo también estaba triste. Estaba enferma y tenía miedo y me dolía todo y no podía moverme y pensé que me iba a morir. Pero papá estaba ahí. Siempre. Tomó la mano de Roberto con su manita que ahora tenía más fuerza. Papá nunca se fue. Mariana sollozaba abiertamente ahora. Su cuerpo se sacudía con cada llanto. Se veía pequeña. Rota. Nada quedaba de la mujer fría y calculada que había empacado su maleta hace 3 meses. Yo soy tu madre, logró decir entre sollozos. Te llevé en mi vientre 9 meses. Te di vida, te amamanté, te arrullé cuando llorabas, te llevé a tu primer día de escuela. Yo soy tu madre, Emma. Las madres no se van, dijo Emma. Y su voz era tan firme, tan segura, que Roberto sintió una mezcla de orgullo y dolor desgarrador. Las madres se quedan, aunque sea difícil, aunque tengan miedo, las madres se quedan. Roberto finalmente encontró su voz. Emma, cariño. Pero Emma no había terminado. Cuando estaba muy enferma, cuando casi no podía ni abrir los ojos, escuché a papá llorar. Pensaba que yo dormía, pero yo podía escucharlo. Lloraba todas las noches. Miró a Mariana. Tú llorabas por mí. Mariana asintió desesperadamente. Sí, lloraba. Lloraba cada noche. No podía dormir pensando en ti. Pero no viniste. No pude. Yo no tenía el valor. Tenía tanto miedo de verte así. Tan enferma. Su voz se quebró. No quería que me recordaras así. Débil y asustada. Es mejor no recordarte en absoluto, dijo Emma. Y las palabras cayeron como cuchillos. Mariana se llevó las manos al rostro. Sus hombros se sacudían violentamente. Sonidos guturales, primitivos, salían de su garganta. El sonido de un corazón rompiéndose en tiempo real. Roberto sintió una parte de él que quería consolarla. Años de matrimonio no se borraban fácilmente.
Pero otra parte, la parte que había limpiado el vómito de Emma a las 3 de la mañana, que había cambiado sus pañales cuando ya no podía caminar al baño, que había sostenido su cuerpecito mientras convulsionaba de dolor, esa parte no sentía nada más que furia. ¿Por qué estás aquí, Mariana? Su voz salió más dura de lo que pretendía. Mariana bajó las manos, su rostro estaba destruido, rímel corriendo, labial manchado, toda la perfección cuidadosamente construida desmoronándose. Vine porque hoy habría sido su... No pudo terminar. Pero Roberto entendió. Los médicos habían dicho 2 semanas. Hoy se cumplían exactamente 2 semanas. Mariana había venido a despedirse de su hija muerta. Ella no está muerta, dijo Roberto con voz temblorosa. Como puedes ver, está viva. Está mejorando. Está aquí. Mariana miró a Emma realmente por primera vez. Y Roberto vio el momento exacto en que lo notó. El color, en sus mejillas. El brillo en sus ojos. La forma en que sostenía su cabeza erguida. La vida que pulsaba en ella. Como... Mariana se puso de pie tambaleándose. Los médicos dijeron que era imposible, que no había cura, que... Los médicos no saben todo. Roberto repitió las palabras del viejo Vicente. Pero esto es un milagro. Mariana dio un paso hacia Emma, luego se detuvo, como si temiera que su hija desapareciera si se acercaba. Emma, estás mejor, estás mucho mejor. No gracias a ti, dijo Emma. Las palabras colgaron en el aire, como un hacha a punto de caer. Mariana retrocedió como si la hubieran golpeado físicamente. Emma, yo sé que cometí un error terrible. El peor error de mi vida. Pero soy tu madre. Y te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando no estuve aquí, te amaba tanto que... Si me amaras, hubieras estado aquí, interrumpió Emma. Como papá. Papá también tenía miedo. Papá también lloraba. Pero él se quedó. Roberto puso una mano en el hombro de Emma suavemente. Princesa, tal vez deberíamos... No, papá. Emma lo miró con determinación. Necesito decir esto. Se volvió hacia Mariana. Tú elegiste irte. Elegiste que tus miedos fueran más importantes que yo. Papá también tenía miedo, pero él eligió quedarse. Él eligió amarme más que a su miedo. Mariana se derrumbó. Literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el pavimento. No le importó que su costoso abrigo se ensuciara. No le importó que la gente que pasaba se girara a mirar. No le importó nada excepto el hecho de que su hija, su pequeña niña, la estaba rechazando. Y lo merecía. Ella lo sabía. Roberto lo sabía. Emma lo sabía. Emma, por favor. Mariana extendió sus manos hacia su hija como una mendiga. Por favor, dame una oportunidad. Solo una. Puedo volver. Podemos ser una familia otra vez. Podemos... No quiero, dijo Emma con una calma devastadora. No quiero que vuelvas. Emma. Los últimos 3 meses fueron los peores de mi vida, continuó Emma. Y ahora las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas también. Pensé que me iba a morir. Todas las noches me dormía pensando que tal vez no despertaría. Y cada mañana que despertaba, lo primero que pensaba era, mamá no está aquí, mamá no vino, mamá no me quiere lo suficiente para ver cómo muero. Eso no es cierto. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a... Entonces, ¿por qué te fuiste? Emma gritó. Y su voz resonó por toda la plaza. Si me querías tanto, ¿por qué me dejaste sola cuando más te necesitaba? El grito desgarró la noche. Un par de personas que cruzaban la calle se detuvieron. Una pareja de ancianos que caminaba su perro, se quedó mirando. El mundo entero pareció detenerse para presenciar este momento de dolor puro y expuesto. Mariana no tenía respuesta. Abrió la boca. La cerró. Las palabras habían muerto en su garganta, porque no había respuesta. No había justificación. No había excusa que pudiera reparar lo que había hecho. Yo era una cobarde, finalmente susurró. Una cobarde terrible. Vi a mi hija sufriendo y no pude soportarlo. Pensé que si me iba, si dejaba de verlo, el dolor sería menor. Pero no lo fue. Cada día fue peor. Cada noche me despertaba gritando tu nombre. Cada mañana me miraba al espejo y odiaba a la mujer que veía. Se arrastró más cerca, todavía de rodillas. Emma, no espero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, déjame intentar compensarlo. Déjame estar aquí. Aunque sea solo para verte desde lejos. Emma la miró largamente. Sus ojos verdes, tan vivos ahora, tan llenos de la fuerza que el remedio del viejo le había devuelto, estudiaban a su madre. Buscaban algo, alguna razón para ceder, alguna señal de que la mujer frente a ella merecía otra oportunidad.
Entonces, miró a Roberto. Papá, ¿tú qué piensas? Roberto sintió el peso de la pregunta. Toda su vida, todo su futuro, dependía de su respuesta. Podía decir que sí, que Mariana merecía otra oportunidad, que las familias deben permanecer juntas, que todos cometemos errores. Pero entonces, recordó las noches sosteniendo a Emma mientras vomitaba bilis, porque su cuerpo rechazaba toda comida. Recordó limpiar las llagas en su espalda, porque pasaba tanto tiempo acostada, que su piel se ulceraba. Recordó cantarle canciones de cuna a las 4 de la mañana, porque era la única cosa que calmaba su dolor. Recordó pedirle prestado dinero a extraños, para comprar sus medicinas. Recordó llorar en silencio en el baño, para que ella no lo escuchara. Recordó cada momento terrible, agonizante, imposible. Y recordó que Mariana había elegido no estar ahí para nada de eso. Yo creo, dijo lentamente, que esta decisión no es mía. Es tuya, Emma. Completamente tuya. Emma asintió. Se quedó en silencio por un momento largo. Tan largo que Roberto podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón, el borboteo distante de la fuente. Finalmente Emma habló. Puedes venir a visitarme, dijo. Y Mariana dejó escapar un sollozo de alivio. Pero no vives con nosotros. Y no eres mi mamá. El alivio en el rostro de Mariana se convirtió en agonía. Emma, eres Mariana, la mujer que me dio a luz. Pero papá es mi familia. Solo papá. Apretó más fuerte la mano de Roberto. Él es quien se quedó. Él es quien me ama de verdad. Yo también te amo. Te lo juro por Dios que... El amor no es solo palabras, dijo Emma con una sabiduría que helaba la sangre. Amar es quedarse. Es estar ahí en los momentos difíciles. Es no rendirse cuando todo se pone oscuro. Hizo una pausa. Tú te rendiste conmigo. Entonces yo me rindo contigo. Roberto sintió lágrimas rodando por su rostro. Lágrimas de dolor por esta situación imposible. Lágrimas de orgullo por la fortaleza de su hija. Lágrimas de alivio porque Emma había sobrevivido. Lágrimas de rabia hacia Mariana. Lágrimas de tristeza por lo que su familia había sido, y nunca volvería a ser. Mariana permaneció de rodillas en el pavimento por un largo momento. Su cuerpo había dejado de sacudirse. Ya no lloraba. Simplemente se quedó ahí, una estatua de arrepentimiento y pérdida. Cuando finalmente habló, su voz era hueca. Muerta. Lo aceptó. Se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara años de vida. Acepto tus términos, Emma. Visitaré, cuando tú me permitas, y trabajaré cada día por el resto de mi vida para que tal vez, algún día, puedas llamarme mamá otra vez. Emma no respondió. Mariana miró a Roberto. Había tanto en esa mirada. Arrepentimiento. Vergüenza. Una pregunta silenciosa. ¿Algún día me perdonarás tú? Roberto apartó la mirada. No tenía perdón para dar. No todavía. Tal vez nunca. Mariana asintió, comprendiendo. Dio un paso atrás. Otro. Como si se estuviera alejando de su propia vida. Emma dijo desde esa distancia creciente. Me alegro tanto de que estés mejor. Tan feliz. Gracias a Dios, que estás viva. Y se fue. Caminó por la calle, sus tacones haciendo ese sonido clic-clic que se hacía más y más débil, hasta que desapareció completamente. Roberto y Emma se quedaron solos en la esquina de la plaza. Las farolas brillaban sobre ellos. La fuente cantaba. El mundo seguía girando como si nada monumental acabara de suceder. Papá, la voz de Emma era pequeña ahora, despojada de toda la fuerza que había mostrado momentos antes. ¿Hice mal? Roberto se arrodilló frente a su silla. Tomó su rostro entre sus manos. No, princesa, no hiciste nada mal. Fuiste increíblemente valiente. Pero es mi mamá. Y la hice llorar. Ella se hizo llorar a sí misma cuando eligió irse. ¿La odias? Roberto pensó cuidadosamente su respuesta. No, no la odio. Pero estoy muy enojado con ella. Y muy orgulloso de ti. Yo también estoy enojada, admitió Emma. Pero también, una parte de mí quiere que vuelva. Quiere que las cosas sean como antes, cuando éramos felices. Lo sé, mi amor. Es normal sentir eso. ¿Somos malas personas por no perdonarla? No somos malos. Solo somos personas heridas. Y las heridas necesitan tiempo para sanar. A veces mucho tiempo. Emma asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Roberto, sonrió. Una sonrisa pequeña, triste pero real. Tengo hambre, papá. Mucha hambre. Y Roberto rió. Porque su hija estaba viva. Porque estaba mejorando. Porque a pesar de todo el dolor y la oscuridad y la pérdida, ellos dos seguían aquí, juntos. Vamos a casa entonces. Te haré el mejor plato de pasta que hayas comido en tu vida.
Con extra queso. Con todo el queso del mundo, princesa. Comenzaron a caminar de nuevo. Roberto empujaba la silla mientras Emma miraba todo a su alrededor, con ojos hambrientos. El cielo nocturno. Las estrellas apenas visibles entre las luces de la ciudad. Los edificios que se elevaban hacia el infinito. Todo parecía nuevo. Todo parecía precioso. Estaban a media cuadra del departamento cuando Emma habló de nuevo. Papá, ese señor viejo, el que me dio la medicina, ¿quién era? Roberto pensó en Vicente. El mendigo de la plaza, el hombre que había perdido a su propia hija, y había pasado 30 años en las calles, aprendiendo a hacer un remedio que llegó 30 años demasiado tarde para salvar a la persona que amaba, pero justo a tiempo para salvar a Emma. Era un ángel, dijo Roberto simplemente, un ángel disfrazado de mendigo. ¿Crees que lo veamos otra vez? No lo sé, princesa. Espero que sí, tengo mucho que agradecerle. Llegaron al edificio. Roberto cargó a Emma en sus brazos, y ella realmente pesaba más ahora, podía sentirlo, y subió las escaleras hasta el tercer piso, el departamento pequeño, las paredes con humedad. Pero era su hogar, su refugio. Puso a Emma en el sofá, y fue a la cocina. Mientras el agua hervía para la pasta, se quedó mirando por la ventana que daba al callejón. Los gatos no peleaban esta noche, todo estaba en silencio. Sacó la botella del viejo Vicente de su bolsillo. Quedaba más de la mitad del líquido oscuro. Lo sostuvo contra la luz de la cocina. Brillaba con ese resplandor extraño y antiguo. ¿Qué era esto realmente? ¿Magia? ¿Ciencia que la medicina moderna no conocía? ¿Un regalo de Dios entregado a través de las manos curtidas de un hombre roto? No importaba. Lo único que importaba era que funcionaba. Su hija estaba viva. Gracias, susurró hacia la botella. Hacia Vicente, donde quiera que estuviera. Hacia Dios, hacia el universo. Gracias. Guardó la botella cuidadosamente en el estante más alto de la cocina, donde estaría segura, donde podría usarla de nuevo cuando Emma la necesitara. Porque esto no había terminado. Lo sabía. El remedio estaba funcionando, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Para siempre? No lo sabía. Y esa incertidumbre lo aterraba. Pero por ahora, en este momento su hija estaba en el sofá, con color en sus mejillas, con hambre, con vida. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Preparó la pasta. Con extra queso como prometió. La llevó al sofá en 2 platos. Se sentaron juntos, padre e hija, comiendo en un silencio cómodo. Emma comió. Realmente comió. 3 bocados. 4. 5. Más de lo que había comido en semanas. Está deliciosa, papá. Me alegro, princesa. Terminaron de comer. Roberto lavó los platos. Cuando volvió, Emma estaba dormida en el sofá. Su pecho subía y bajaba de manera uniforme. Su rostro relajado, pacífico. La cargó a su habitación, la acostó en su cama, le acomodó las cobijas hasta la barbilla, le besó la frente. Dulces sueños, mi amor, te amo más que a nada en este mundo. Emma murmuró algo en su sueño, algo que sonó como yo también, papá. Roberto salió y cerró la puerta suavemente. Se dirigió a su propia habitación, el colchón en el suelo, la ropa apilada en cajas porque no tenían closet. Las paredes desnudas porque no podían permitirse decoraciones. Se acostó completamente vestido, demasiado cansado para cambiarse. El agotamiento de los últimos meses, los últimos años, cayó sobre él como una avalancha. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin llorar. 3 horas después, Roberto despertó con un grito. No era su grito. Era el grito de Emma. Se levantó de un salto, tropezando con sus propios pies, corriendo hacia la habitación de su hija. Emma, Emma. Abrió la puerta de golpe. Emma estaba sentada en su cama, las cobijas enredadas a su alrededor, pero no se veía asustada. Se veía asombrada. Papá, dijo con voz temblorosa, papá, mira. Ella se puso de pie, sola, sin ayuda. Se puso de pie en sus propias piernas. Las piernas que habían estado paralizadas por 6 meses. Y dio un paso, luego otro. Tambaleándose, débil, pero moviéndose. Caminando. Roberto se quedó congelado en la puerta. Su cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. No podía ser real. Era imposible. Era... Papá, estoy caminando, Emma rió. Rió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Estoy caminando. Y Roberto cayó de rodillas justo cuando Emma llegaba hasta él. Ella se derrumbó en sus brazos. La sostuvo, la apretó contra su pecho. Sintió su corazón latir fuerte y saludable. Sintió la fuerza en sus bracitos mientras lo abrazaba de vuelta.
Sintió el milagro completo y absoluto de este momento. Mi niña, sollozó. Mi pequeña niña. Lo hice, papá. Caminé. Lo hiciste, mi amor. Estoy tan orgulloso de ti. Se quedaron así, en el piso de la habitación, abrazados, llorando, riendo, viviendo este momento imposible. Finalmente Roberto se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero bien, fuerte, como si mi cuerpo finalmente me perteneciera otra vez. ¿Te duele algo? No, nada duele. Emma miró sus propias piernas con asombro. Es como si nunca hubiera estado enferma. Roberto la ayudó a levantarse. La sostuvo de las manos mientras ella daba unos pasos más. Inestable todavía. Sus músculos debían fortalecerse después de tanto tiempo sin uso. Pero funcionaban, respondían, obedecían. Necesitas descansar, dijo Roberto. Tu cuerpo está sanando, pero necesita tiempo. Lo sé. Emma volvió a la cama, esta vez caminando. Pero papá, ¿esto es real? No es un sueño. Es real, princesa. Tan real como puede ser. La arropó de nuevo. Emma ya estaba cerrando los ojos. El esfuerzo de caminar la había agotado. Papá. Sí, mi amor. Gracias por no rendirte conmigo. Por quedarte. Por amarme incluso cuando estaba tan enferma que ni yo quería estar conmigo misma. Las palabras golpearon a Roberto como un puño en el estómago. Emma, nunca digas eso. Siempre quise estar contigo. Cada segundo. Eres lo más precioso que tengo. Lo único que necesito. Emma sonrió con los ojos cerrados. Y tú eres todo para mí, papá. Todo. Se durmió. Roberto se quedó junto a su cama mirándola, viendo cómo su pecho subía y bajaba. Tan fuerte, tan constante. Su hija iba a vivir. El pensamiento lo golpeó con toda su fuerza. Su hija iba a vivir. No era una esperanza frágil ahora. No era un tal vez, o un quizás. Era certeza. Tangible. Real. Salió de la habitación y volvió a la cocina. Miró el reloj. Las 3 de la mañana. En unas horas tendría que ir a trabajar. Lavar platos, fregar ollas, limpiar pisos. Pero ahora tenía una razón para hacerlo que iba más allá de solo sobrevivir. Ahora tenía un futuro. Se preparó un café. Lo bebió mirando por la ventana. La ciudad dormía. Las pocas luces que quedaban encendidas parecían estrellas caídas en un mar de oscuridad. Y entonces vio algo. Abajo, en el callejón. Una figura. Un hombre viejo, encorvado, caminando lentamente con un bastón torcido. Vicente. Roberto dejó la taza de café, corrió hacia la puerta, bajó las escaleras de 2 en 2, salió al callejón. Vicente. Espere. El viejo se detuvo, se giró lentamente. Usted, dijo con esa voz áspera. El hombre de la plaza. ¿Funcionó? Roberto corrió hacia él, sin aliento. El remedio funcionó. Emma está caminando. Está hablando con claridad. Está comiendo. Está viva. Está realmente viva. Vicente asintió lentamente. Una pequeña sonrisa apareció bajo su barba blanca y enmarañada. Me alegro. ¿Cómo sabía dónde vivo? No sabía. Solo estaba pasando. Tengo que pagarle. Tengo que darle algo. Usted salvó a mi hija. Le dio lo que ningún médico pudo. Yo. Vicente levantó una mano. Ya le dije que no quiero dinero. Entonces, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Porque esto, lo que hizo, no tiene precio. Le debo la vida de mi hija. Le debo todo. El viejo lo miró largamente con esos ojos de color indefinido. Luego señaló hacia arriba con su bastón. Tiene una ventana rota. Arriba, en su departamento. La vi desde la calle. Roberto parpadeó confundido. Sí. En la cocina. ¿Pero qué? El invierno viene, dijo Vicente. Va a hacer frío. Su hija está sanando, pero el frío puede enfermar a cualquiera. Arregle esa ventana. Lo haré. Lo prometo. Pero eso no es suficiente para... Y cuando tenga dinero extra, cuando las cosas mejoren, porque van a mejorar, puede verlo en sus ojos. Acuérdese de los que están donde usted estuvo. Los que no tienen nada. Los invisibles. Vicente se acercó más, apoyándose en su bastón. Prométame que cuando vea a alguien que lo necesite, alguien en el fondo del abismo, le tenderá la mano. Roberto asintió con lágrimas en los ojos. Se lo prometo, se lo juro por la vida de Emma. Entonces no me debe nada más. Vicente se dio vuelta para irse. Espere. Al menos dígame. Dígame cómo hizo el remedio. ¿Por qué funciona? ¿Qué es realmente? Vicente se detuvo pero no se giró. Es esperanza, dijo simplemente. Esperanza destilada en forma líquida, eso es todo. Eso es todo lo que siempre fue. Y la esperanza, cuando es pura,
Cuando es real, puede obrar milagros. Pero la ciencia no conoce todo. Hay cosas en este mundo que no pueden medirse en un laboratorio. Cosas antiguas. Cosas que existen en el borde entre lo que sabemos y lo que creemos. Hizo una pausa. Su hija sobrevivió porque usted nunca dejó de tener esperanza. El remedio solo la ayudó a encontrar su camino de regreso. ¿Volveré a verlo? Sí, está destinado. Vicente comenzó a caminar de nuevo. Cuide a su hija, ame su vida, y recuerde su promesa. Y desapareció en la oscuridad del callejón. Sus pasos lentos se desvanecieron. El sonido de su bastón contra el pavimento se hizo más y más débil, hasta que solo quedó silencio. Roberto se quedó ahí parado bajo las estrellas artificiales de la ciudad. El aire frío de la madrugada lo rodeaba. Pero no sentía frío. Sentía calidez, esperanza, vida. Subió de vuelta a su departamento. Cerró la puerta con cuidado. Fue a la habitación de Emma. Ella dormía pacíficamente. Se sentó en el piso junto a su cama. Apoyó su cabeza contra el colchón. Y por primera vez en 6 meses, permitió que el sueño lo llevara sin miedo. Porque su hija estaba viva. Y el futuro, ese futuro incierto, aterrador, hermoso, finalmente existía otra vez. La mañana llegó con luz dorada filtrándose a través de las cortinas gastadas. Roberto despertó con el sonido de pasos. Pasos reales. Abrió los ojos. Emma estaba parada junto a la ventana de su habitación, mirando hacia afuera. De pie, sola, como si caminar fuera la cosa más natural del mundo. «Buenos días, papá». Roberto se puso de pie tambaleándose. «Buenos días, princesa. ¿Cómo te sientes?» «Hambrienta», dijo ella riendo. «Y feliz, muy muy feliz». Roberto preparó el desayuno con manos temblorosas. Huevos revueltos, pan tostado, un vaso de leche para Emma. Cosas simples, pero cada movimiento se sentía sagrado. Cada plato que ponía sobre la mesa era una celebración silenciosa de que su hija estaba viva para comerlo. Emma se sentó a la mesa, por sí misma, sin ayuda, sin silla de ruedas. Roberto tuvo que apartar la mirada por un momento, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, mi amor, y más que bien. Es solo que, verte ahí sentada así, es...» «Lo sé», Emma sonrió. «Yo también sigo pensando que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño». Comieron juntos. Emma devoró su desayuno, con un apetito que Roberto no había visto en medio año. Cada bocado que tomaba era una victoria. Cada sorbo de leche, un triunfo. Cuando terminaron, Roberto lavó los platos mientras Emma exploraba el departamento pequeño, caminando de habitación en habitación como si estuviera descubriendo un territorio nuevo. Papá llamó desde la sala, «Encontré algo». Roberto secó sus manos y fue hacia ella. Emma estaba frente a la mesita donde él guardaba sus pocas posesiones importantes. En sus manos tenía una fotografía enmarcada. La única fotografía que había salvado cuando vendieron todo. Era de hacía 2 años, la familia completa en la playa, Emma construyendo un castillo de arena, Mariana con un sombrero de paja, sonriendo, Roberto con el brazo alrededor de su esposa, mirando a su hija, con adoración absoluta. Cuando todo era perfecto. Cuando la enfermedad era algo que solo les pasaba a otras familias. Cuando el futuro se extendía infinito y brillante frente a ellos. «Era nuestra familia», dijo Emma suavemente. «Antes de que todo se rompiera». Roberto se arrodilló junto a ella. «Sí, así era». Emma pasó su dedo sobre el vidrio del marco, trazando el rostro sonriente de su madre. «A veces extraño cómo eran las cosas. Cuando éramos felices. Yo también, princesa. Pero entonces pienso, si todo hubiera seguido siendo perfecto, tal vez no habría sabido quién realmente me ama». Miró a Roberto. «Tal vez necesitaba que todo se rompiera para ver que tú nunca lo harías, que sin importar qué, tú siempre estarías ahí». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Emma». «No quiero que vuelva», dijo Emma firmemente, dejando la fotografía de nuevo en la mesa. «No todavía. Tal vez algún día, pero no ahora. ¿Está mal eso?» «No, mi amor. No está mal. Tienes todo el derecho de sentir lo que sientes. ¿Pero tú la perdonarás algún día?» La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Perdonaría a Mariana? Cerró los ojos. Vio el rostro de su esposa destruido por el llanto la noche anterior. Vio el arrepentimiento real en sus ojos, el dolor genuino, la comprensión de lo que había perdido. «Honestamente no lo sé», dijo finalmente. «Parte de mí quiere odiarla para siempre. Pero otra parte recuerda que ella también estaba asustada, que perdió a su hija tanto como yo podría haberla perdido, solo que de una manera diferente. Ella eligió huir de su miedo. Yo elegí enfrentarlo.
Ninguno de los dos sabía cuál era la decisión correcta. ¿Pero te quedaste? Me quedé. Eso hace la diferencia. Roberto asintió lentamente. Sí, supongo que sí. Emma lo abrazó. Fuerte, con brazos que ahora tenían fuerza. Te amo, papá, más que a todo el mundo. Y yo a ti, princesa, infinitamente. Se quedaron así un largo momento. Luego Emma se separó. ¿Tengo que ir a la escuela? Roberto parpadeó. La escuela. Emma había dejado de asistir hacía 5 meses, cuando ya no podía sentarse en su pupitre. Cuando el esfuerzo de solo estar despierta era demasiado. Bueno, técnicamente sigues enferma. Los médicos no saben nada, dijo Emma con una sonrisa, ¿verdad? Me siento bien. Quiero ir a la escuela. Quiero ver a mis amigos. Quiero vivir normalmente otra vez. Roberto sintió una oleada de emoción. Primero tenemos que llevar a los médicos. Necesitan verte, hacer exámenes, entender qué pasó. ¿Les dirás sobre el remedio del señor Vicente? Roberto consideró esto. No lo sé, probablemente no me creerían. Dirían que fue una remisión espontánea, un milagro médico. Querrían estudiar el remedio y no tienes mucho, terminó Emma. Solo queda media botella. Roberto asintió. Exactamente. Y no sé si puedo conseguir más. Vicente apareció una vez. Puede que nunca vuelva a aparecer. Entonces guardemos el secreto, dijo Emma. Es nuestro milagro. Nadie más necesita saber cómo pasó. Roberto la miró con asombro. Su hija había madurado tanto en tan poco tiempo. Ya no era la niña de 8 años que había sido. El sufrimiento la había transformado en alguien más viejo, más sabio, más fuerte. De acuerdo. Nuestro secreto. Pasaron el resto de la mañana planeando. Roberto llamó al hospital. Programó una cita de emergencia para esa misma tarde. Luego llamó al restaurante donde trabajaba. No puedo ir hoy. Mi hija, ha habido un cambio. Necesito llevarla al hospital. Su jefe gruñó algo sobre responsabilidad. Sobre cómo no podía simplemente faltar. Sobre cómo había otros que querían ese trabajo. Lo entiendo, dijo Roberto con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Y si necesita despedirme, lo acepto. Pero mi hija es más importante que cualquier trabajo. Hubo un silencio del otro lado. Está bien. Vaya con su hija. Pero necesito que esté aquí mañana sin falta. Ahí estaré. Gracias. Colgó. Emma lo miraba desde el sofá. ¿Te despidió? No, pero casi. Roberto se encogió de hombros. No importa. Si lo hace, encontraré otro trabajo. Siempre hay trabajo para alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario. Como tú. Como yo. Se vistieron. Roberto ayudó a Emma a elegir ropa. Le quedaba grande ahora. Había perdido tanto peso. Pero ella insistió en usar su vestido favorito. Uno amarillo con florecitas blancas. Mariana se lo había comprado para su cumpleaños, hacía 2 años. Salieron del departamento tomados de la mano. Emma caminaba despacio. Sus piernas todavía estaban débiles. Cada ciertos pasos tenía que detenerse y descansar. Pero caminaba. Caminaba. La gente en la calle los miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima mal disimulada al ver a la niña tan delgada, tan pálida, claramente enferma. Pero Emma caminaba con la cabeza en alto, como una guerrera. Tomaron el autobús al hospital, el mismo hospital donde habían gastado los últimos centavos del imperio de Roberto, donde los médicos habían movido sus cabezas con tristeza y dicho que no había nada más que hacer. La recepcionista los reconoció inmediatamente. «Señor Sandoval, Emma». Sus ojos se abrieron como platos. Pero Emma está caminando, terminó Roberto. Sí, por eso estamos aquí. La recepcionista tartamudeó algo y los hizo pasar inmediatamente. En minutos estaban rodeados de médicos. El neurólogo que había tratado a Emma, una enfermera que había llorado con Roberto cuando le dieron el diagnóstico final, un residente joven que había pasado horas tratando de hacer que Emma estuviera cómoda. Todos miraban a Emma como si fuera un fantasma. «Esto es imposible», susurró el neurólogo. «Completamente imposible». Hicieron exámenes, tomaron muestras de sangre, escáneres, rayos X, pruebas de fuerza muscular, reflejos, coordinación. Emma cooperó pacientemente con todo. Roberto se sentó en una silla en la esquina, observando. Parte de él temía que los exámenes revelaran que esto era temporal, que el remedio de Vicente solo había pospuesto lo inevitable, que Emma volvería a deteriorarse. Pero hora tras hora, las pruebas seguían mostrando lo mismo. Mejora. Mejora dramática, inexplicable, milagrosa. Finalmente, después de 6 horas, el neurólogo se sentó frente a Roberto y Emma en su consultorio.
Tenía carpetas llenas de resultados esparcidas sobre su escritorio. No lo entiendo, dijo, quitándose los lentes y frotándose los ojos. No tiene sentido médico. La enfermedad de Emma era degenerativa, progresiva, terminal. No existe cura conocida. Y sin embargo, presionó Roberto. Y sin embargo está en remisión, completa remisión. Sus músculos están respondiendo. Su función neurológica se está restaurando. Es como si se detuvo, buscando palabras. Es como si su cuerpo hubiera apretado un botón de reinicio. ¿Está diciendo que está curada? El doctor vaciló. No me atrevo a usar esa palabra. Hemos visto remisiones espontáneas antes, pero nunca de esta magnitud. Nunca tan rápidas. Generalmente cuando ocurren, son graduales, toman meses o años. Miró a Emma con asombro genuino. Lo que le está pasando a Emma, estar pasando en cuestión de horas. Es extraordinario. Pero vivirá, dijo Roberto, necesitando escuchar las palabras. Basado en lo que veo ahora, sí. Definitivamente. Aunque quiero seguir monitoreándola de cerca. Exámenes semanales al principio. Luego mensuales. Necesito entender qué está pasando. Por el bien de la ciencia. Por el bien de otros niños, que podrían tener la misma enfermedad. Roberto miró a Emma. Ella le devolvió la mirada. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. El secreto permanecería secreto. Haremos todos los exámenes que necesite, dijo Roberto. Pero honestamente, doctor, no sé qué causó esto, solo sé que estoy agradecido. El doctor asintió lentamente. Hay cosas en la medicina que no podemos explicar. Milagros. Algunas personas los llaman. Yo prefiero llamarlos misterios sin resolver. Sonrió levemente. Pero sin importar cómo los llamemos, me alegro profundamente de presenciar uno. Emma, eres una niña muy especial. Emma sonrió. Gracias, doctor. Salieron del hospital cuando el sol comenzaba a ponerse. Roberto se sentía mareado de alivio. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza. Vivirá, vivirá. Papá, dijo Emma mientras caminaban hacia la parada del autobús. ¿Podemos pasar por la plaza? ¿La plaza central? Sí. Quiero ver si el señor Vicente está ahí. Quiero agradecerle. Roberto dudó. Parte de él quería ir directo a casa. Emma había tenido un día agotador. Necesitaba descansar. Pero otra parte entendía. Él también quería ver a Vicente. Quería caer de rodillas frente a ese hombre y agradecerle hasta que las palabras perdieran significado. Está bien, o vamos a la plaza. Tomaron un autobús diferente. Uno que los dejó justo en el borde de la plaza central. Era la misma hora que la noche anterior. Ese momento entre el día y la noche cuando las sombras crecen y las luces se encienden. La fuente borboteaba. Las palomas picoteaban. Una pareja joven se besaba en un banco. Un grupo de adolescentes jugaba fútbol en el área abierta. Pero no había señal de Vicente. Roberto y Emma caminaron por toda la plaza. Buscaron en cada banco, bajo cada árbol, junto a la fuente, en las esquinas oscuras donde los mendigos usualmente se congregaban. Nada. Finalmente se sentaron en el mismo banco donde todo había comenzado 24 horas antes. No está aquí, dijo Emma con tristeza. No, pero tal vez vuelva. O tal vez. Roberto se detuvo. Había visto algo. En el respaldo del banco, tallado en la madera vieja, había palabras. Se acercó más. Las letras eran burdas, hechas con un cuchillo o un clavo, pero legibles. La esperanza nunca muere. Solo espera a ser encontrada. Y debajo, más pequeño. Ve. Emma leyó las palabras en voz alta. Vicente. Dejó un mensaje. Roberto pasó sus dedos sobre las letras talladas. Sabía que volveríamos. ¿Pero dónde está? Roberto miró hacia las calles que rodeaban la plaza. Los edificios que se elevaban. Las miles de ventanas iluminadas. En algún lugar ahí fuera. Vicente caminaba. Un viejo mendigo con un secreto extraordinario. Un hombre que había perdido todo pero había ganado sabiduría en el proceso. No lo sé, princesa. Pero creo que aparece cuando es necesario. Cuando hay alguien que lo necesita tanto como nosotros lo necesitábamos. ¿Crees que haya más gente como nosotros? ¿Gente desesperada que necesita esperanza? Sé que la hay. El mundo está lleno de personas al borde del abismo. Y tal vez, Vicente camina por ahí, buscándolos. Emma puso su mano sobre la de Roberto. Papá, cuando sea grande, quiero ser como él. Quiero ayudar a la gente que nadie más ayuda. Roberto sintió que su corazón se hinchaba. Serías maravillosa haciendo eso. Y tú vas a ayudarme. ¿Verdad? Como prometiste. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, le tenderás la mano. Lo prometo. Con cada parte de mi ser.
Se quedaron en el banco hasta que la noche cayó completamente, mirando las estrellas que apenas podían verse entre las luces de la ciudad, sintiendo la brisa fresca, escuchando la fuente, vivos, juntos, con un futuro. Finalmente se levantaron para irse. Pero cuando Roberto dio un paso, su pie golpeó algo bajo el banco. Se agachó. Era una bolsa, de tela gastada, atada con una cuerda. La levantó, algo pesado se movía dentro. ¿Qué es eso?, preguntó Emma. Roberto abrió la bolsa con manos temblorosas. Dentro había 3 cosas. Primero, una nota, escrita en letra temblorosa, en un pedazo de papel arrugado. Para el hombre que se quedó, el remedio durará mientras sea necesario. Una gota cada luna nueva mantendrá a su hija fuerte. Pero con el tiempo, ya no lo necesitará. Su cuerpo aprenderá a curarse solo. El dinero es para arreglar esa ventana. Y para comprarle un abrigo a su hija. El invierno es cruel. Las semillas son para plantar. Cuando crezcan, conocerá las flores. Cuando conozca las flores, podrá hacer más remedio. Para otros que lo necesiten. Recuerde su promesa. No todos los ángeles tienen alas. Algunos solo tienen bastones torcidos y corazones rotos, que se negaron a dejar de latir. Con cariño y esperanza, Vicente. Segundo, un sobre con dinero. Roberto lo contó con dedos temblorosos. Era suficiente para arreglar la ventana, comprar ropa nueva para Emma, y tener alimentos decentes por un mes. Tercero, un paquete pequeño de semillas, cada una cuidadosamente envuelta en papel de seda, con instrucciones detalladas de cómo plantarlas, cómo cuidarlas, cómo cosecharlas, cómo transformarlas en esperanza líquida. Roberto leyó la nota 3 veces. Las lágrimas nublaban su visión. Cuando terminó, miró al cielo nocturno. Gracias, susurró. Donde quiera que estés. Gracias. Emma también miraba hacia arriba. Adiós, señor Vicente. Espero verte otra vez algún día. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Sonó casi como una respuesta, casi como una bendición. Caminaron a casa bajo las estrellas. Padre e hija, sobrevivientes, portadores de un secreto extraordinario. Y mientras caminaban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde las sombras al otro lado de la plaza. Un hombre viejo, encorvado sobre un bastón torcido, con una sonrisa bajo su barba blanca. Vicente los vio desaparecer en la noche. Luego se dio vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta. Había otros que encontrar, otros que necesitaban esperanza. Su trabajo nunca terminaba. Y él nunca se detendría. Porque algunos corazones rotos se negaban a dejar de latir. Y algunos ángeles llevaban sus alas en sus bolsillos, envueltas en frascos de vidrio llenos de milagros. 3 meses después, Roberto se despertó con el olor de panqueques. Se incorporó en su cama, una cama real ahora, no un colchón en el piso, y sonrió. Emma estaba en la cocina preparando el desayuno. Se levantó y fue hacia ella. Su hija estaba frente a la estufa, con un delantal demasiado grande, volteando panqueques con concentración seria. Buenos días, chef, dijo Roberto. Emma se giró y sonrió. Sus mejillas estaban rosadas. Su cabello brillaba. Había ganado peso. Sus brazos tenían músculos. Sus piernas eran fuertes. Se veía exactamente como una niña de 8 años debería verse. Saludable, viva, radiante. Buenos días, papá. Hice tu favorito. Panqueques con chispas de chocolate. Roberto la abrazó desde atrás. Huelen deliciosos. Desayunaron juntos junto a la ventana que Roberto había arreglado con el dinero de Vicente. Ahora podían ver la calle claramente. El sol entraba a raudales. El departamento todavía era pequeño, todavía era humilde, pero ya no parecía triste. Había flores en el alféizar de la ventana. Las semillas de Vicente, plantadas en macetas pequeñas, creciendo lentamente. Había cortinas nuevas, una alfombra usada pero limpia, dibujos de Emma pegados en las paredes. Era un hogar. Papá, dijo Emma entre bocados, hoy es luna nueva. Roberto asintió. Había marcado el calendario. Cada luna nueva, una gota del remedio de Vicente, bajo la lengua de Emma. Como prometió, su cuerpo se estaba fortaleciendo. Los médicos estaban asombrados. Hablaban de escribir artículos médicos sobre el caso de Emma, la niña milagro. Si supieran. Después del desayuno, dijo Roberto. Emma asintió y continuó comiendo. Después de que terminaron, Roberto fue al estante alto de la cocina. Sacó la botella de Vicente. Quedaba menos de un cuarto del líquido oscuro ahora. Pero las flores estaban creciendo. Pronto tendría que cosecharlas, seguir las instrucciones, intentar hacer su propio remedio.
Y si funcionaba, podría ayudar a otros, como había prometido. Emma abrió su boca. Roberto dejó caer una gota bajo su lengua. Ella la tragó y sonrió. Ya ni siquiera sabe raro. ¿Te acostumbraste? O tal vez cambió, tal vez ahora sabe a esperanza. Roberto rió. Tal vez. El timbre sonó. Roberto y Emma se miraron. No esperaban visitas, no tenían muchos amigos. El mundo de Roberto se había reducido a Emma, su trabajo, y los médicos. Roberto fue a la puerta. La abrió. Mariana estaba ahí. Se veía diferente, más simple, sin maquillaje excesivo. El cabello en una cola de caballo simple, jeans, y una camisa sencilla. En sus manos tenía una bolsa. Hola Roberto, Mariana. Su voz fue neutral. No fría pero no cálida tampoco. Sé que no debería venir sin avisar. Hoy hace 3 meses. 3 meses desde que vi a Emma en la plaza. Y pensé que tal vez, levantó la bolsa, traje algunos de sus libros favoritos, los que estaban en la casa. Pensé que tal vez los querría de vuelta. Roberto no respondió inmediatamente. Mariana había cumplido su palabra. No había presionado, no había aparecido sin invitación, pero había llamado cada semana, solo para saber cómo estaba Emma. Roberto siempre contestaba, le daba actualizaciones, pero mantenía la conversación breve, profesional. Emma nunca había querido hablar con ella. Espera aquí, dijo Roberto. Cerró la puerta parcialmente y fue a la cocina. Emma, tu madre está aquí. Emma dejó de lavar los platos. Su expresión se endureció. No quiero verla. Lo sé. Pero trajo algunos de tus libros, tus favoritos, los que dejamos en la casa. Emma consideró esto. ¿Puedo quedarme con los libros sin tener que verla? Roberto suspiró. Sí, mi amor. Puedes. Pero, vaciló. Ha pasado 3 meses. Ella ha respetado tus límites. Ha llamado cada semana. Ha preguntado por ti. Ha tratado. Tratar no es suficiente. No, no lo es. Pero es un comienzo. Emma lo miró largamente. ¿Tú quieres que le dé otra oportunidad? Yo quiero que hagas lo que te haga feliz. Si eso significa nunca volver a hablarle, te apoyaré. Si significa darle 5 minutos, también te apoyaré. Roberto se arrodilló frente a ella. Esto no es mi decisión, princesa. Es tuya. Emma miró hacia la puerta. Luego a Roberto. Luego a sus manos. 5 minutos, dijo finalmente. Puede entrar por 5 minutos. Roberto asintió y volvió a la puerta. Puedes pasar. 5 minutos. El rostro de Mariana se iluminó con algo parecido a la esperanza. Entró al departamento. Sus ojos inmediatamente buscaron a Emma. Emma estaba parada en medio de la sala. Brazos cruzados. Expresión cuidadosa.